Bos días a todos, moitas gracias por estar aquí neste acto que se vai a desenrolar en Ortigueira e para destacar a figura de Leandro Pita Romero. Sin máis, lle cedo a palabra ao cronista oficial, o señor Carlos Greixo. Gracias. Bueno, bos días a todos e gracias por estar aquí. Ao final chegou o día, buscouse un día para honrar a figura de un personaxe que sí que había en Ortigueira, pero era un personaxe, foi un personaxe universal que máis relevancia tuvo no século XX desta comarca. Eu vou a ler unhas palabras, e vou non facer en castelán, o discurso vais a subir á página en galego, mas en castelán. E como hoxe temos aquí pues, a unha das netas, Cristina, además Victoria, bisneta, de don Leandro Pita Romero, e creo que o galego non... Pois como non me costa ningún traballo, faltaría máis, vou no a ler en castelán. Vamos a colocar as gafas. Buenos días, señor alcalde, concejales, autoridades, familia Pita Romero, vecinos e amigos todos. Buenos días y gracias. Gracias por acompañarnos en este acto donde se va a descubrir la placa que recordará a don Leandro Pita Romero, su nacimiento en esta calle que llevó nombres como Calle Ancha, Rúa Real y Luciano Pita. Se va a descubrir una placa en reconocimiento a la labor de un padre, de un abuelo, de un tío que dejó una extensa familia aquí en Galicia, por supuesto que estáis aquí presentes, y por supuesto en Argentina. Se cumplen hoy 125 años del nacimiento de Leandro Pita Romero, el personaje más relevante que forjó la tierra de Ortigueira en el siglo XX. Sin duda, el más universal de toda su historia. Nació tal día como hoy, a las 12:30 del año 1898. Un año de triste recuerdo para la historia de este país y para Cuba, pues se pierde esa colonia que significó tanto y tanto para España. Pero mucho más significaría la pérdida de miles de soldados gallegos y de todo el Estado español, que dieron su vida por mantener la soberanía de esa isla, sabiéndose impotentes para hacerlo, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista material. Ese año, como ya indiqué, de infausto recuerdo, también será reconocido por ser el de la generación del 98. Generación que dio destacados escritores, poetas, artistas, que, si bien engrandecieron la cultura de este país, no fueron suficientes para hacer olvidar el desastre que significó la citada pérdida de Cuba, pero sobre todo de tantos y tantos hombres, nacidos en esta tierra y que sin justificación alguna, como hicieron y les pasó a otros tantos, quedaron y dejaron huérfanos a muchas familias de Ortigueira. O bien fueron recibidos sus cuerpos maltratados en los puertos de Coruña o de Vigo. Pita Romero nace en ese año, y Pita Romero, por su calidad y la calidad de su pluma, también merecía estar incluido en la generación del 98. La villa de Santa Marta, en la que nace Leandro Pita, florece, y florece como nunca a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, debido sobre todo al notable aumento de su población y a la riqueza exterior e interior que provenía en gran parte de todas las parroquias del Ayuntamiento de Ortigueira y sobre todo a la llegada de ingentes cantidades de dinero procedentes de la inmigración transoceánica, complementada por el rendimiento del trabajo agrario, ganadero y marinero, llevado a cabo por más de 20.000 personas que conformaban la población de este extenso municipio en aquella época. Pero sería a partir de la segunda mitad del siglo XIX y en los primeros años del XX cuando la villa de Santa Marta saldría definitivamente del recinto amurallado, esas antiguas murallas que la circundaban desde el siglo XIII.
se construyen a partir de ese tiempo las mejores edificaciones que están situados a las márgenes de esta rúa, de esta calle real, de la Rúa da Barreira o de la carretera recién construida. Edificios diseñados y construidos con un notable gusto arquitectónico que conformarán el patrimonio material de Santa Marta de Ortigueira, haciendo de la misma una villa distinguida de entre todas las de la costa, incluso equiparable a la ciudad hermana de Viveiro. En esta villa antigua y señorial vivían varias familias que destacaban por diversas razones, pero alguna de estas familias en particular por el nivel cultural de alguno de sus miembros, como fue el caso del matrimonio formado por don Leandro María Pita Sánchez Boado y doña María Elisa Romero Soto. Familia con un pasado hidalgo y burgués, que optaba por crecer, sin olvidarse el mundo de la cultura, pues destacaban y destacaron en varias facetas, como indiqué, tanto artísticas como musicales, literarias y periodísticas. Si bien su mundo, en el mundo en que más destacaron, fue el llamado conocido como o agrarismo, donde mejores y mayores resultados, tanto políticos como sociales, alcanzarían. El padre de don Leandro Pita Romero era uno de los motores culturales y artísticos de esta comarca, e incluso de Ferrol y de La Coruña. Sobresalía entre iguales por su formación universitaria, pero también por sus amplios conocimientos del mundo, del teatro, de las letras y de otras facetas artísticas. Escribía, y lo hacía muy bien, conocía el mundo agrario, y por ese motivo ostentaría diversos cargos prácticos pero meritorios que llevaron su nombre, junto con su hermano Luciano, por toda Galicia y fuera incluso de Galicia. En esa iniciativa no estaban solos, ya que Ortigueira había familias como los Maciñeira, como los San Domingo, como los Fojo, que servían también como correa transmisora a esos nuevos avances que se proponían en la mecanización agraria de la comarca y en las mejoras de las especies, tanto vegetales como animales. La organización de concursos de ganado, de ferias, de fiestas, de árboles y la creación de la granja experimental de Selra serían muy buena prueba de eso. Leandro Pita Romero sería el primero de 13 hijos que tuvo el matrimonio antes citado, actuando como padrinos en su bautismo, celebrado 4 días después de su nacimiento, es decir, el 26 de noviembre de 1898, su tío materno, don Luciano Pita Sánchez Boado, y su abuela materna, doña Dolores Soto Romero. Por las dos ramas, la paterna y la materna, se destilaba cultura y un cierto patrimonio material e inmaterial que les serviría para llevar mejor los periodos de crisis que tampoco les faltaron. En ese ambiente nace y crece nuestro protagonista, aprendiendo sus primeras letras de mano de doña Margarita, una de las hermanas del maestro don Marcial Dávila. Si bien también fue alumno en la escola detrás do convento de don José María Laje Fernández, ese maestro natural de San Claudio, que vería reconocida también su labor docente muchos años más tarde con la Gran Cruz de Alfonso X. Acción merecidísima, pues la labor de ese grande maestro dejó pues una huella imborrable en esta comarca. No tardaría mucho en destacar Leandro, y lo hizo desde muy pequeño, desde las páginas del escolar, desde sus representaciones teatrales en ese escenario del teatro que acabamos de visitar, y también en las calles de Santa Marta, donde crecía y jugaba con los hijos y las hijas de esa sociedad de la villa de comienzos del siglo XX. Amigos y amigas de infancia, procedentes de diversas y florecientes familias que estaban en esta comarca y que llevaban sus apellidos o alguno de sus antepasados como estandarte, como fueron los Villarnovo, los Acea, los Armada, los Dávila, los Calvo, los Regueira, Álvarez, Caula, Casariegos, Teixeiros, los Fojo, por citar solo algunos. Fueron los años de esplendor de gentes y de la tierra de Ortigueira, donde en esta villa y las parroquias crecieron como nunca lo habían hecho a lo largo de su historia. Fue un milagro en el que participaron todas esas y muchas más. Y los Pita Romero, de una forma especial, desde todas las facetas de la cultura,
y, por supuesto, también de la política, como serían los movimientos agraristas presididos desde el principio por su padre, de esa Federación Agraria Comarcal, que incluso también de la gallega, cargo los que sucedería en su día su hijo Leandro. En esta etapa de dictadura de Primo de Rivera, es decir, del año 1923 a 1930, estarían a su lado don Jesús Fojo Díaz, propietario y director del semanario La Voz de Ortigueira, fundado en el año 1916. Lo mismo estaría a su lado durante la Segunda República, en el que fue alcalde de Ortigueira el citado don Jesús, hasta el momento mismo de dejar este país don Leandro cara a Portugal en el año 1936. Agrarismo y La Voz, junto con la familia Pita, formaron un entramado político informativo de difícil disolución, mientras no llegó la época del Frente Popular, 5 meses antes, es decir, 18 de julio de 1936. Pero antes de continuar, conviene repasar los años de niño de Leandro Pita y de juventud, donde con muy pocos años marcharía a la ciudad de Lugo. Con muy pocos años también, pues, como decíamos antes, ya escribe en El Escolar. Cuando va para Lugo, les dedica a sus amigos del Escolar, pues, una página, contándoles el viaje y las vivencias de esa ciudad, para él desconocida. Después va a La Coruña, donde con tan solo 16 años recibe su primer título oficial, título de maestro, obtenido en la Escuela Normal de Magisterio de esa ciudad, a lo que seguirá el de licenciatura en Derecho, obtenido en la Universidad de Santiago, ya con 19 años. Leandro Pita Romero era un joven, pero deseado, un personaje joven, pero deseado por varias fuerzas políticas, desde las incipientes relacionadas con el galleguismo, a través, por ejemplo, de las Irmandades da Fala, hasta las fuerzas liberales e incluso las conservadoras de corte monárquico e incluso las carlistas. Todas esas fuerzas y todas esas ideologías vieron en él un algo especial, una persona con mucho futuro, con fuerte poder de atracción para las masas, lo que también describía Ortega y Gasset en su obra La rebelión de las masas, donde hablaba y trataba de los excelentes, donde muy bien se podría incluir a Leandro Pita Romero, por eso, por su excelencia, y lo que parecía y prometía y significaba, que no lo pretendía, ese ortigueirés universal como fue Leandro Pita Romero. La excelencia de un político gallego como pocos, que destacaría un poco más tarde entre figuras de la talla de Portela Valladares, de Casares Quiroga, de Castelao, de Suárez Picayo, de Antón Vilar Ponte y de muchos más, a los que también eso le supuso ventajas, pero también le supuso envidias y críticas. Pues de eso se trata también en la rebelión de las masas citadas. Tanto en la comarca del Ortegal como en Galicia o en Madrid, capital en la que deslumbraba como parlamentario desde el primer momento en que llega y se hace cargo de su acta a inicios de la Segunda República. Pita Romero tenía un pasado profesional que prometía en la política, labrado a pulso unos años antes. Y al poco tiempo de asentarse profesionalmente en la ciudad de La Coruña, ciudad en la que se curtirá en diversos cargos y ocupaciones, desde el redactor del diario Orzán hasta la consecución del cargo de secretario de la Cámara de Comercio, pasando por la de presidencia de la Federación Agraria, así como miembro activo de grupos y asociaciones musicales y artísticas, desde la tuna universitaria hasta el coro, y también asociaciones ganaderas gallegas de reconocido prestigio e incluso como vocal en las asociaciones nacionales del gremio, o como redactor en el periódico El Liberal, colaborador en El Norte de Castilla o El Sol, incluso en la dirección de la Editorial Atlántica con tan solo 22 años, como nos lo recuerda Moncho Barro en Leandro Pita Romero, el ortigueirés más egregio de todos los tiempos. Pero si en La Coruña triunfa por su valía y dedicación, será también en esa ciudad donde conocerá la que será el amor de su vida, la que será su esposa, doña Elena Olmos, hija del cónsul de Argentina en esa ciudad. Los dos formaban una pareja distinguida, tanto por su porte físico como por la exquisita cultura, ya que doña Elena es una excelente pintora, sobre todo retratista, domina los colores y los perfiles,
Domina el retrato como alumna que fue, entre otros, de Sotomayor. Y don Leandro era, como describía unos años más tarde, durante la Segunda República, Claude G. Powers, embajador de los Estados Unidos en España, que lo fue desde el 33 al 39, decía de don Leandro: Pita Romero era muy joven, elegante, cabeza bien formada, cabello negro y grandes y expresivos ojos, y de modales agradables. Había mucho desconcierto sobre el milagro de su rápida ascensión, pero no era el tipo de hombre que atrajera a los enchufistas que rodeaban a Lerroux, siendo más bien hombre independiente que de partido, pero era favorito personal de Alcalá Zamora. Discurría con rapidez, tomaba decisiones con energía, actuaba sin titubeos y siempre de buena fe. Toda idea de su carácter político diluíase en el encanto de su personalidad. Me impresionó como católico y firme republicano. Si el citado embajador de los Estados Unidos dejó este retrato de Pita Romero, otro personaje de gran talla, como fue el cardenal Monseñor Vidal y Barraquer, que sería arzobispo y obispo de Solsona, hizo otro tanto cuando conoce a Pita Romero al ser nombrado embajador en la Santa Sede en Roma, o el Vaticano, en el año 1934. Lo que ocurría poco tiempo después de ser nombrado. Antes lo había sido ministro de Marina con Lerroux, en octubre del 33, hace precisamente mes y medio que tuvo lugar, que tendría lugar, se celebrarían los 90 años de ese nombramiento, y les puedo asegurar, las crónicas de Ortigueira de esa época dicen que aquí, en cuanto se supo que Leandro Pita Romero era ministro, el ministro más joven de la Segunda República, se congregaron miles de personas, se hizo fiesta que duró todo el día, con banda de música incluida. Hoy, los que estamos aquí somos una ligerísima representación, descendiente seguramente de muchos de los que estuvieron aquí ese día. Pues decía el embajador de la Santa Sede, de Leandro Pita Romero, el señor Vidal y Barraquer, cuando lo conoce, está negociando el concordato, ese concordato famoso de que se inicia su negociación en febrero del año 1934. Leandro Pita fuera encargado y nombrado como embajador de la Segunda República para tal efecto de negociación entre las partes, y el citado cardenal Barraquer hacía lo propio como representante de la jerarquía eclesiástica española. Pues bien, de la impresión que causa Pita Romero al cardenal e incluso el secretario de Estado del Vaticano, a Monseñor Eugenio Pacelli, el que sería Papa de Pío XII a partir de 1939, da buena cuenta de esta pequeña selección que hice textual que vamos a extractar. Y dice: el 22 de febrero de 1934 los cardenales Vidal y Barraquer e Ilunday marcharon a Roma. Además de los asuntos ordinarios, llevaban el propósito de preparar los caminos para el acuerdo. Por aquellos mismos días, el gobierno de Madrid había decidido para fechas próximas el nombramiento de Leandro Pita Romero como ministro de Asuntos Exteriores y como embajador de España ante la Santa Sede, con el encargo de activar las negociaciones correspondientes. Era Pita un abogado gallego, diligente, ducho en asuntos negociadores, católico y amigo entrañable del presidente de la República, y en él vieron tanto el gobierno como la jerarquía un hombre capaz de llevar las cosas a puerto. Pita llegó a Roma el 4 de junio. Las negociaciones comenzaron el 18. Tedeschini publicaba los encuentros con Alcalá Zamora. Vidal y Barraquer tenía asidua correspondencia con Pacelli, y Pita Romero movía todos los resortes diplomáticos pese a las sospechas y temores de algunos, compartidos en partes, a veces por Vidal y Barraquer, según carta de este a Pacelli el 5 de mayo. Tanto la izquierda como la derecha estaban empeñadas en desbaratar las negociaciones. Ángel de la Mora, ministro consejero de la embajada, posteriormente de la Santa Sede, dejó escrito de Leandro Pita Romero lo siguiente: su primer desencanto lo tuvo en la ceremonia de presentación ante el Papa Pío XI de sus credenciales. Pita en su discurso aludió al concordato que venía a negociar, y Pío XI, no recuerdo con qué palabras, le hizo notar que admitía la negociación, pero sin prisas. Y efectivamente, las negociaciones empezaron casi inmediatamente. A Pita Romero le corría prisa, pero al Vaticano no. El Vaticano vacilaba, desconfiaba, no tenía fe en la situación política de España y temía el futuro. Hubo un momento en el que Pita quiso forzar la marcha y el Vaticano replicó con tal energía que bien pareció una ruptura de las negociaciones. Pita dejó de ser ministro de Asuntos Exteriores y se avino gustoso a quedarse en Roma con la embajada.
arrastrando desde entonces las negociaciones una marcha lenta, con muy pocos visos de prosperar. El Vaticano demostró tener razón en no querer apresurarse. El mismo Pitar Romero, escribiendo a Lerroux, entonces presidente del gobierno, el día 4 de agosto de 1934, entre otras impresiones sobre las personas y cosas del Vaticano, que de tan sabrosas no puedo reproducirlas aquí, escribía: el panorama de la negociación es fácil y muy posible, pero esta gente pone estudiadas calmas en el trámite de los más sencillos asuntos. Se han acostumbrado a contar con la eternidad y están conscientes de que un Estado sin crisis ni partidos, como el Vaticano, se pueden afrontar las mudanzas y rivalidades de los otros, con la impasibilidad con la que las rocas ven llegar y marcharse las olas. Nótase que nacera en Ortigueira na Ría. Tiene cierto fetichismo por ganar tiempo, que consiste en perderlo, esperando ignoro qué coyunturas más favorables, que se cuecen en la calenturienta imaginación del nuncio o quien quiera que sea el informador acreditado. Tiene esta gente la cautela enfermiza de los débiles y vive siempre esperando, aguardando, no precipitándose, eternizándose. En el mes de septiembre de 1934, Pitar Romero viaja a Madrid a entrevistarse con el cardenal Vidal y Barraquer en secreto, pues conoce lo que se está tramando a sus espaldas por parte de diversos sectores radicales, tanto de la Iglesia como del gobierno, oponiendo obstáculos cada vez de mayor magnitud. Pitar Romero opina que no hay ambiente para la negociación basándose en la negativa del Vaticano en las propuestas presentadas por el Gobierno de la República. Se queja también de que la diplomacia vaticana no le comunique por su parte sus propias aspiraciones. Actitud que el Gobierno tendrá que interpretar como una posibilidad de llegar a un acuerdo. Estas actuaciones a la celebración de la conferencia, previas a la celebración de la conferencia episcopal llevada a cabo en Madrid en el mes de noviembre de ese mismo año, llevaron a Alcalá Zamora a aconsejar a Pitar Romero que volviera a Roma. En el año 1935 continuará negociando y en ese mismo año bautiza en Roma a su hijo Santiago, sacramento que celebra el propio Pacelli, que 4 años más tarde será papa. Pacelli también aconseja a Pitar Romero, poco tiempo después, que se fuera a Argentina, que no lo hiciera a Cuba. Pacelli tenía información y sabía que en Cuba se iba a producir un cambio y que no iba a tardar mucho. Pitar Romero sigue su consejo y cuando tiene que decidirse, elige Buenos Aires. Corría el mes de noviembre, se cumplen hoy también años, el día 22, de 1937, un año después de que el mismo día se fuera para Portugal, vía Tui. De la experiencia del Vaticano escribía el propio don Leandro, unos años después. La Segunda República, en compensación a los apuntados agravios, tuvo un aspecto grato para Roma, a saber, el abandono del patronato, siempre aceptado a regañadientes de la curia regalista y del resabio. En otro tiempo que fue útil y justificado, que la República no tenía interés en mantener, salvo en la provisión, por ejemplo, de la diócesis de Urgel, vinculada a la soberanía de Andorra, o el vicariato de Marruecos, por razones políticas obvias. La República dio a la Santa Sede libertad en este punto, y creo que también en el pase. En vez del patronato aspirábamos a la consulta confidencial previa a los nombramientos y al juramento de los obispos, tal como se regulaba en la mayoría de los tratados de aquel tiempo. Además, se introducían indultos fiscales que sirvieron de precedente para algunos de los pactos hoy vigentes entre ambas partes. Como consecuencia de la intervención de Vidal y Barraquer, Alcalá Zamora le ofrecería la Gran Cruz de Isabel la Católica. El cardenal la rechazaría con una frase interrogante pronunciada delante del vicario Francesc Vives. ¿A ti te parece que hubiera sido correcto que el cardenal de Tarragona hubiera aceptado la condecoración de un gobierno que persigue a la Iglesia? Poco tiempo después, esa misma condecoración fue aceptada por el obispo de Toledo, Comá, y por el nuncio Tedeschini. Cosas de la vida. En el año 1936, Gomá ascenderá a cardenal y Vidal y Barraquer será invitado a abandonar el palacio episcopal y se va a refugiar en su diócesis. Pitar Romero, como adelantamos, hizo lo propio en Portugal, cruzando esa frontera de Tui en noviembre del 36. Estos son solo unas palabras, una pequeña muestra del carácter de Pitar Romero. Solo pretenden recoger lo menos conocido de él, que a esa estancia en Roma, ese difícil encargo que
tenía encima de su espalda, que había puesto el gobierno de la República. Pita Romero, como es conocido, abandona la escena política con el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936. Mantiene informado de la situación política por distintas vías, concretamente desde Ortigueira por su amigo Jesús Fojo Díez, con el que se cartea a menudo. Jesús Fojo lo informa de los sucesos que tienen lugar en esta villa de Santa Marta. En el mes de abril, por ejemplo, de ese mismo año, le da cuenta por cartas de las revueltas y protestas que, por parte de algunos falangistas en aquel momento, como eran los hermanos Crespo, y de los que los meten, los prenden durante unos días, e incluso de los hermanos Redondo, a los que en aquel momento el alcalde Rebollar invita a irse para Madrid a cambio de la libertad. La inestabilidad política y social era manifiesta y las actuaciones desacertadas de algunos elementos policiales llegados a la villa en aquel mismo momento solo hizo empeorar las cosas y generar un odio mayor en los sectores ultraconservadores locales, lo que puso de manifiesto después del 18 de julio de ese mismo año. No nos vamos a extender, creo que es suficiente lo dicho. Nos queda destacar algunos de los muchos méritos de los que fue merecedor Leandro Pita Romero. Y recordar también que varias de esas obras que dejó pendientes o estaban en trámite en la comarca fueron agilizadas por su intervención. Por un lado, don Julio Dávila escribía en cartas manuscritas y por el otro lado, Dámaso Calvo, que también se dirigía a él por el mismo motivo. Entre esas obras destacan sobre todo las de la vía de la costa, la vía férrea del tren, que llevaba un retraso enorme, y, por encima de todo, la construcción de un necesitado puerto de abrigo en Cariño. Esas gestiones las hizo don Leandro Pita Romero en Madrid, directamente. Lo que se hizo en poco tiempo. La inauguración, por ejemplo, de la vía férrea tardaría bastante más. Además de esos nombramientos como ministro de la Segunda República ya indicados, Pita Romero ocupará distintos cargos y recibirá a lo largo de su vida varias distinciones y condecoraciones. Todas estas relevantes, solamente vamos a destacar. El título de bachillerato lo obtiene en 1912, tiene 10 años. El de maestro en el 1916 y la licenciatura en Derecho en 1919. Pasa a ser presidente de la Tuna Universitaria de Santiago, que trae aquí a Ortigueira. Es secretario de la Cámara de Comercio de Coruña por oposición. Es presidente de la Federación Agraria de Ortigueira después de la muerte de su padre, a partir de 1926, y es secretario de la misma con él Jesús Fojo Díaz. Es presidente de la Asociación Provincial de Ganaderos y vocal de la de Ganaderos de España. Colabora como periodista y articulista en varios medios, tanto gallegos, nacionales o argentinos, entre ellos El Orzán, El Noroeste, la revista La República o anarquista, El Nuevo Mundo, El Liberal, El Sol, El Norte de Castilla, El Noticiero Sevillano, La Voz de Ortigueira, y en Argentina, por ejemplo, El Mundo, Crítica, Leoplan, La Atlántida, La Nación, La Prensa o La Capital de Rosario. Pita Romero escribiría una magnífica evocación de su villa y tierra natal en el año 1972, publicada Memorias Lejanas. Eso se publica en un especial de la prensa de Buenos Aires, titulada con ese título, que es un regalo, un auténtico regalo para los sentidos, una magnífica composición periodística donde Pita Romero recrea su niñez y adolescencia, llena de sentimiento y de una magnífica factura, artículo que merece una edición especial y ser leída por las generaciones presentes y futuras. Fue también Premio Manuel Belgrano, instituido por la Escuela Superior de Periodismo de Buenos Aires, Argentina, y estaba en posesión de la Gran Cruz de la Legión de Honor. Pita Romero no pisará solo suelo español hasta el año 1960, a pesar de que lo requieren y le ofrecen cargos en el gobierno de la dictadura. Pero durante su ausencia dejaría escrito a su madre, no dejaría de escribirle a su madre ni un solo día. Las cartas se contaban por centenares cada año y por miles a lo largo de su existencia. Don Leandro queda viudo en el año 1983, el 26 de ese mes. A partir de esa fecha, su vida pierde valor para él. Elena, su sol y su luna ya no alumbran ni su día ni su noche. El matrimonio tendría 3 hijos, Leandro, 1927, Javier, 1928 y Santiago, 1935. Fallece don Leandro en Buenos Aires el 25 de junio de 1985. En el año 1987, La Voz de Ortigueira editó un número especial
en su memoria, en el que colaboraron excelentes periodistas e historiadores. Número que merece reeditarse en una edición crítica revisada. El día de hoy es un acto, se celebra un acto que, bajo mi modestísima opinión, tendría que haberse celebrado mucho antes. Pero no se hizo. Nada impedía hacerlo. Solo había que tomar decisión y ejecutarla. Otros, por menos motivos, tuvieron mucho más en esta villa. A veces pasan y ocurren en la historia cosas como estas. Pero todo tiene solución, todo tiene remedio. Gracias, señor alcalde, por esa sabia decisión. Enhorabuena. Y muchísimas gracias a Cristina y a Victoria por estar aquí. Son los ojos de su abuelo, de su bisabuelo. Y es para nosotros un auténtico honor. Muchísimas gracias por su paciencia. Gracias ao cronista oficial de Ortigueira. Doña Cristina, acaba de ser usted testigo de la joya que tenemos como cronista oficial aquí en Ortigueira y de todos los datos que ha manifestado nuestro cronista oficial, del cual nos sentimos tremendamente orgullosos. Gracias por venir de Mallorca y sabemos del esfuerzo tan importante que está haciendo por estar hoy aquí con nosotros y que a nosotros nos hace tremendamente felices y orgullosos. Sin más, le doy la palabra para que nos dirija unas palabras. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a Ortigueira, gracias a la familia por este reconocido homenaje. Bueno, yo preparé unas palabritas desde lo emocional, como nieta. Tuve la enorme suerte de mantener un vínculo muy estrecho con mi abuelo Leandro. Uy, yo soy de lágrimas fácil, perdón. De niña, porque era un abuelo muy presente, y de mayor, porque trabajé en su estudio jurídico, trabajé con él, y ya en sus últimos años viví con él tras la muerte de mi abuela, como decía Carlos, que era su compañera inseparable. Y viví con él hasta los últimos días. Mi abuelo fue un gran ejemplo e inspiración para mí, no solo por su gran inteligencia, sentido de la justicia y tenacidad para lograr todo lo que se proponía, sino más bien por su admirable manera de enfrentar las graves adversidades que le presentaba la vida. Tuvo que dejar su labor truncada aquí, para empezar de cero en Argentina, pero sin olvidar nunca su amada Ortigueira natal. En Buenos Aires, su perseverancia y su deseo de superación lo llevó a estudiar otra vez completamente la carrera de Derecho y lograr así los más altos cargos en las principales compañías españolas de esa comunidad. Era un escritor y lector empedernido, y su libro de cabecera era El Quijote de la Mancha, que tenía su mesilla de luz, y con quien se identificaba completamente. Mi abuelo era un hidalgo en toda regla, ¿no? No le quería cobrar a los comerciantes de la zona, y bueno, cuando yo le decía, pero abuelo, si ellos tienen mucho más dinero que vos, cuando trabajaba en el estudio con él, y me decía, no, de ninguna manera. Un hidalgo no le puede cobrar a la gente del pueblo o a los comerciantes o a gente trabajadora. Amaba por encima de todo a su familia, a su esposa, a sus hijos, sus nietos, sus hermanos y sus sobrinos, por quienes no dudaba en pedir, luchar y reclamar si hacía falta. Y no era fácil ponerle freno, y mucho menos hacerlo callar, como todos saben. Bueno, es un verdadero orgullo ser su nieta, y bueno, siempre vivirá en nuestros recuerdos. Gracias, señor alcalde, gracias, señor cronista. Realmente es un orgullo para nosotros, y gracias por este homenaje al que mi abuela Elena le hubiera encantado asistir. Bueno, y muchas gracias, Ortigueira, por no olvidar, por recordar a quien nunca te olvidó.
Muchísimas gracias. Para terminar el acto, simplemente decir que hoy para nosotros es un día muy especial porque ponemos en valor a uno de nuestros vecinos, como ya se ha dicho, más ilustres de Ortigueira con motivo de su 125 aniversario. Es fundamental para toda comunidad reconocer a nuestros antepasados que contribuyeron al nuestro presente y que dejaron una tremenda pegada para las generaciones futuras que estamos aquí. Lo hacemos así para que seamos más ricos como sociedad. Con este modesto acto de colocación de una placa en su casa, los vecinos, vecinas o los visitantes que nos acompañen, de esta manera conocerán la figura de Leandro Pita Romero y de su contribución a la sociedad y sentirán curiosidad de investigar sobre su gran trabajo. Poco tengo que decir más de lo que acaba de decir nuestro cronista oficial, esas tan hermosas palabras que nos ha dedicado. Destacar solamente su trabajo hecho a prol del desarrollo rural, ganadero y promoviendo el asociacionismo tan importante. Y en su faceta de literato, político o su papel en la Galicia exterior. Son muchos los prismas con los que podemos agradecer y estudiar la figura de un hombre tan polifacético. También quiero agradecer especialmente a Carlos Breixo, nuestro cronista oficial, por la propuesta. Creo que era de justicia hacer este acto, se ha hecho y es Carlos el que nos ha propuesto todo esto y yo, como alcalde, no pude por menos que seguir lo que el cronista nos estaba comentando, ¿no? También la presencia de la familia, especialmente de doña Cristina, de venir de tan lejos para estar aquí con nosotros, al señor Tavo, por poner todas las facilidades para poner la placa en su casa, ¿no? A toda la familia que está aquí presente, a la ceramista que nos ha hecho la pieza, ¿no? A Carmen Romero, porque es, creo que una pieza muy bonita y que va a dar incluso un plus más al acto, ¿verdad? Y a nuestro maestro gaitero, ¿no? Que nos va a deleitar con una pieza que le va a gustar, que es nuestro himno de Galicia. Era un acto que era de justicia y se ha hecho. Muchas gracias. Me comenta que es importante también y relevante nuestro cronista oficial que el texto que va impreso en la placa lo ha hecho el maestro Vicente Peña y es también importante que la gente, los vecinos, conozcan que ese texto viene del puño y letra de don Vicente Peña. Muchas gracias.